una escuela Massana de Barcelona a estudiar pintura. Y el profesor le dijo a Pablo Ruiz Picasso: bueno, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Quieres ser un Rembrandt, un Miguel Ángel, un Leonardo da Vinci? Él solo contestó: no, yo cuando sea grande quiero ser un Picasso. Él habló desde la prepotencia de lo que tenía. En la transfiguración, el Señor habla desde la humildad de lo que era. Pero hagamos exégesis. ¿Cuándo se escribe esto? ¿Cuándo ocurre este hecho? Días antes de que el Señor entrara en Jerusalén para ser sacrificado, para entrar en la cruz y morir por nosotros. ¿Cuándo se escribió esto en Lucas? En el año 80 de nuestra era, es decir, hacía alrededor de 50 años que Jesús había muerto y hacía 10 años que el templo había sido destruido. Entonces, Lucas le escribe a las primeras comunidades cristianas fuera de Israel y lo escribe, como todos los evangelios, en griego koiné. Entonces, cuando él escribe esto, lo escribe porque son dos momentos claves. Cuando viene la transfiguración, los discípulos ya están dudando de ese Mesías. Ellos dicen: sí, hace milagritos y hace cosas y se pone a caminar sobre el agua y levanta muertos, pero aún no les convencía ese Mesías que pedía que amáramos a nuestros enemigos. En otras palabras, ¿cómo podían ellos amar a los soldados romanos que los esclavizaban? ¿Cómo podían ellos amar a esas personas que les hacían daño? El Mesías que proponía era el mismo que estaba en el libro de Isaías, en el capítulo del 55 al 58. Un Mesías Cordero, un Mesías que iba a pagar por los pecados de todo, un Mesías que sería crucificado, que lo atravesarían con una lanza, que moriría y al tercer día resucitaría. Estaba escrito 700 años antes. En otras palabras, ¿qué era lo que no veían los judíos? ¿Quieren apagar los teléfonos por piedad? Señor, no los desintegres como un rayo. El Señor lo que nos dice aquí en este evangelio es claro. Habla de una transfiguración. Es una transfiguración que en las palabras dice: se fue a orar y se transfiguró. Miren las coincidencias, diosidencias. Elige a Pedro, a Santiago y a Juan. Y luego, en la oración del huerto en Getsemaní, la noche en que iba a ser detenido, elige a Pedro, a Santiago y a Juan. Los reúne a ellos. Pero miren, ¿qué representa Pedro? La doctrina de la iglesia. ¿Qué representa Juan? La espiritualidad de la iglesia. ¿Y qué representa Santiago? La evangelización de la iglesia. Santiago fue el primer discípulo que fue mártir. Y estos tres personajes van a jugar un papel importante porque son los mismos tres que van a estar en el huerto de Getsemaní. Pero ocurren varios hechos que son coincidentes. Uno, se quedan dormidos. Es claro cuando dice: ellos estaban adormilados. ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní? Se durmieron 3 veces y 3 veces tuvo que venir el Señor a despertarlos para decirles: levántense y oren, porque el demonio, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cuando nosotros entendemos
¿Qué quiere decir el Señor con levántense y oren? Tan pronto Pedro ve esto, ve la gloria de Dios a través de la oración. Entonces inmediatamente, ¿qué va a decir él? Señor, estamos aquí también. No, quedémonos aquí. Ustedes no se han fijado que en todas las biografías de los santos, que el Señor permite ver su gloria o que visualizan a la Virgen, se quieren morir ya. Porque es que ven la gloria de Dios. Y una vez ya has visto la gloria de Dios, todo lo terrenal ya no tiene sentido. Cuando Pedro ve esto, quiere quedarse con la gloria, pero sin la cruz. Él ya no quiere regresar, él quiere que hagan ahí 3 tiendas. Él quiere quedarse en la gloria sin pasar por la cruz. Si no hay cruz, no hay salvación. Y entender que justo después baja una nube. Una nube fue la que bajó sobre Moisés cuando le entregaron las tablas de la ley. La nube de Dios es la que guió durante 40 años al pueblo de Israel. Esta nube sale y se posa sobre el Señor también el día del bautismo. Es la nube que en la transfiguración del Señor, por primera vez, vemos esa gloria física de Dios, en esa iluminación de su rostro y sus vestiduras. ¿Y por qué se aparecen Moisés y Elías? Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas se unen para proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué nos dice eso a nosotros hoy? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la transfiguración hoy en mi vida? ¿Qué sentido tiene? Tiene el sentido de que tenemos que cambiar, que somos nosotros los que todos los días nos tenemos que transfigurar en la oración. La transfiguración es una demostración del poder de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a esa oración transfigurante que nos cambie. No por el hecho de que vengamos a la misa todos los domingos y una vez al mes recemos un rosario y tiramos 2 pesos en la limosna, ya, cumplí. Como una vez saliendo de aquí me dijo un señor, le decía a su esposa, ya cumplí, vámonos a almorzar. ¿De verdad? ¿Ya cumplí? Eso me suena a que ustedes al venir aquí le están haciendo un favor a Dios. ¿Ya cumplí con el requisito de la misa? No. El Señor nos hace un favor al permitirnos venir a adorarlo. Es Él quien nos hace el favor a nosotros. Ya cumplí, no lo vuelvan a decir. Eso es casi que raya en la blasfemia, como quien dice, le hice un favor a Dios. Soy Picasso y quiero ser un Picasso. Es la prepotencia lo que me saca, y el Señor lo que quiere es la humildad. Cuando nosotros no entendemos lo que quiere decir el Evangelio, lo vemos reflejado en el escándalo de otro sacerdote que vuelve a cometer otro error. A Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Faustina Kowalska y especialmente a Luisa Picarreta, el Señor en esas visiones o en esas manifestaciones con estas mujeres las llevó una vez a Luisa Picarreta al infierno. Tan pronto entró Luisa al infierno, se agarró del Señor de ver el terror que había allí, pero le causó curiosidad unas manos que brillaban mucho en el infierno y cómo los otros demonios se tiraban encima de esas manos para que no se vieran, pero era tal la luz
que atravesaba los cuerpos de los demonios. Entonces Luisa le pregunta: Señor, ¿qué son esas manos que brillan tanto en el infierno? Hijita, son las manos de los sacerdotes que se condenaron, porque no entendieron la belleza que es que ni siquiera un ángel pueda tocar a Dios. No entendieron la belleza de la epiclesis cuando viene la transustanciación. Esa epiclesis es el acto del sacerdote de llamar a Dios para que ocurra la transustanciación. No entendieron que estaban llamando a Dios, pero sobre todo no entendieron el Evangelio, porque les falta la oración. Cuando vemos que un sacerdote cae, ¿sabe cuál es mi dolor y mi rabia? Que ese sacerdote se lleva consigo en la condenación a muchos fieles. ¿Por qué? Porque el argumento es: no, si eso lo hace un cura, ¿para qué vuelvo a la iglesia? ¿A ustedes los mandó a creer en los curas alguien? Nosotros solo tenemos que creer en Jesucristo, no más. La iglesia es el instrumento, es el cuerpo de Cristo, que tiene fallos porque es hecho por hombres, pero en el que hay que creer es en Él. Y el instrumento que Él nos dio para seguir esa evangelización se llama iglesia. Por eso es tan importante la oración, pero la oración de los unos por los otros. Una mano lava otra mano. Trátense de lavar una mano engrasada a ver si pueden. Son sus oraciones por sus sacerdotes lo que hacen una iglesia santa. Cuando a mí me paran y me dicen: Padre, me da su bendición, Padre, ora por mi hijo que se llama Manolito y lo van a operar, yo oro. Esa libreta siempre está llena de nombres porque cuando voy al Santísimo oro con nombres propios. Entender la belleza de la oración es entender que el Señor nos invita a hacer una transfiguración en su tiempo. Miren, en la tradición griega, el tiempo de Dios se representa en el kairos. Kairos es un tiempo de calidad, un tiempo cualificable, que significa las cosas ocurren justo en el momento en que deben ocurrir. Calidad de tiempo. Y nosotros vivimos en un tiempo de cronos, un tiempo medible, un tiempo, por eso cuando en el reloj preguntan: ¿tiene cronógrafo? Porque el Dios del tiempo medible es Cronos. El problema es que nosotros tenemos que entender y llegar a entender el tiempo kairos de Dios, que es cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera y cuando a Él le dé su divina voluntad. El problema es que nosotros le estamos diciendo a Dios cuándo es que queremos las cosas, cómo queremos las cosas y dónde queremos las cosas. Cuando este viernes hacía una misa por la chiquita que murió en el puente de FIU de 18 años, y la pregunta de un padre y de una madre cuando pierde de una manera tan brutal un hijo es: Dios, ¿por qué permitió esto? El Señor me abandonó. Esa es la expresión. Pero ¿sabe qué hace la oración? La oración lo que hace es te quita la venda de los ojos y te deja ver que Él siempre ha estado a tu lado. Eres tú quien no lo ha visto porque te ha faltado la oración. Yo los invito a que vivamos esta transfiguración día a día del Señor, pero ya no solo como espectadores de la fe, sino como protagonistas de la fe. Soy yo el que tengo que transfigurar mi mundo carnal en un mundo espiritual. Soy yo el que tengo que cambiar.
Soy yo el que me tengo que quitar a través de la oración la venda de los ojos para ver que Dios sí me acompaña. No lleguemos nosotros todos los días a la iglesia cuando ya es tarde. No lleguemos nosotros a Dios a pedirle favores de cajero automático. Creemos que si se nos aparece un cáncer, entonces ahí sí hay que hacer el rosario diario. Creemos que si quebramos en nuestras empresas, ahí sí hay que ir a la misa a pedir al Señor que nos cambie. Nunca le preguntemos a Dios por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. ¿Cuál es la enseñanza que el sufrimiento nos trae? ¿Cuál es la enseñanza que nos trae el padecer el dolor en nuestra propia carne? Si no hay cruz, no hay salvación. No hagamos como el primer impulso de Pedro de quedarnos solamente con la gloria, porque si no hay cruz, si no hay sufrimiento, si no hay padecimiento y si no hay humildad, no hay salvación. Transfigurémonos en esta Cuaresma para entender tarde o temprano qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Cómo entender su divina voluntad en nuestra vida y no tratarle de enseñar a Dios a ser Dios, imponiéndole mi voluntad humana.